Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén muy pero muy bien. Acá estamos arrancando una nueva entrevista, un nuevo vivo. Hoy vamos a hablar con un periodista de muchísima, pero muchísima trayectoria. Ya lo voy a estar invitando para que se sume al vivo. Él vive afuera también, tuvo una experiencia en el exterior. Y ahí ya se unió rapidísimo como tiene que ser. Lo voy a estar invitando. A ver. Lo voy a invitar ya mismo para que ya se sume a la transmisión en vivo. A ver si está. Ahí está. Ahí lo. Bueno, ahí le mandé entonces la solicitud. Vamos a ver si ya se une. Ahí lo estoy viendo. Ricardo Canaletti. Hola, ¿Cómo ¿cómo estás, te va? Ricardo? Bien, bien, todo bien, todo bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, primero te agradezco por el tiempo. Nosotros, bueno, estuvimos hablando en este último tiempo para coordinar la nota y bueno, es un placer para mí charlar con vos. Bueno, muchas gracias. Igualmente, igualmente, igualmente. Bueno, Ricardo, contanos cómo estás primero. Hoy, bueno, día feriado, viernes 2 de abril. ¿Cómo te tiene este día? Me tiene preparando el programa de mañana en Cámara de Crimen, así que estoy repasando los casos y Ujú. pensando un poco en las columnas que se hacen, cómo lo voy a encarar el programa junto con Rolando Barbano, bueno, en fin. Y también viendo un poco algunas cuestiones que tienen que ver con el nuevo programa que vamos a hacer con Mario Marquich, que todavía no tiene fecha, pero es en breve. Yo creo que poco más de una semana ya se larga ese nuevo programa. Así que trabajando, como siempre, es decir, mis espacios de ocio son muy a la noche, digamos. Yo ya te voy a ir preguntando por el periodismo, por tu carrera, pero bueno, primero quiero que me cuentes, ¿no? Vos estuviste viviendo un tiempo en Italia ya hace algunos años. Contame Bastante. cómo fue estar allí, por qué decidiste retirarte o salir de la Argentina, cómo fue estar ahí. Bueno, era un momento muy complicado cuando yo me fui para el país y bueno, nada, muy joven y pensé que era una posibilidad probar fortuna allá en Europa, en Italia, que Ujú. era el idioma que yo hablaba. Entonces, bueno, me fui con unos pocos pesos y a ver qué pasaba. La idea era estudiar eh, allá o revalidar allá y bueno, a ver cómo me podía desenvolver. El asunto es que como ocurre con la mayoría o con todos los inmigrantes, eh, uno tiene una idea de lo que puede ocurrir, pero estando allá se hace todo más difícil. Cuando se acabó la plata, que no era mucha, ya te dije, había que trabajar. Y trabajar y estudiar se me hacía muy complicado allá, porque bueno, yo sabía hablar italiano, pero tenía que perfeccionarlo. Eso por un lado. Y por otro, me tenía que ganar la vida. Entonces empecé a hacer un poco de todo allí. Y iban pasando los meses, pasaban los años, cambiaba de trabajo, y al final de cuentas, bueno, la idea que yo tenía para erradicarme en Italia no se pudo concretar. De todas maneras, volví a la Argentina en un viaje de vacaciones. Tenía vacaciones en el trabajo donde estaba y había sacado un pasaje de ida y vuelta. Cuando vine acá, me quedé acá. El pasaje de vuelta lo perdí. Y esa fue la experiencia que me llevó a hacer un poco de todo, desde levantar nieve de la calle hasta eh, servir capuchinos y vender tornillos a los obreros que iban a la ferretería. Eh, Así que bueno, hice un poquito de todo. Pero bueno, fue una experiencia mucho antes de empezar con el periodismo, eso fue antes. O sea, yo tengo dos vidas, una vida hasta los treinta y tantos y una vida desde los treinta y tantos. Ujú.
Bien, y contame acerca de, bueno, vos sos abogado también, sos periodista y abogado, y sos periodista en lo que son los casos criminales. Seguramente que hay una asociación entre lo que es el periodismo y la abogacía, sobre todo con tu rubro exacto, que son los casos criminales, como yo lo estaba comentando. Digamos, ¿vos cómo lo asociás? Porque no todos los periodistas que trabajan de lo mismo que vos son abogados, entonces vos quizás tenés como esa ventaja, más allá de que tenés que solamente consultar y más y demás, pero bueno, por lo menos tenés la base de tus conocimientos en lo que es la abogacía. Debe ser algo muy importante. Sí, digamos que sí, pero me parece que es una regla que se puede aplicar a cualquier periodista. Es decir, eh, supongo que en cualquiera de las disciplinas o de las ramas, mejor dicho, del periodismo, no de las disciplinas, de las ramas del periodismo, hay conocimientos específicos y todos aquellos que se dedican a cada una de esas ramas los tienen que adquirir. ¿Para qué? Para comunicar lo más sencillo posible al público en general. Lo que yo hago lo puede hacer cualquier periodista, o sea, así como se consulta a directores técnicos en el caso del fútbol, a jugadores en el caso del fútbol, a médicos en el caso de que hace salud, etcétera, etcétera. En este caso en particular, también se consulta y hasta se puede leer a abogados, a jueces, a fiscales, que si se quitan de encima la soberbia natural que tienen, porque no siempre fue como ahora, antes los jueces y los fiscales no recibían a los periodistas, lo recibía solamente la policía. Por eso viene el mote de periodismo policial, que está mal dicho, porque remite a una sola fuente. Y como vos Claro. sabés, cuantas más fuentes tengas, mejor, para cualquier tema. Pero bueno, volviendo a lo que vos me decías, si me fue más fácil o más difícil. En verdad, yo hacía y hacía hacer lo que me parece a mí que se debe. Hay libros que son, no se fueron a ser abogado para hacer esto. De hecho, a la mayoría de los periodistas que hacen casos criminales no lo son. Y está muy bien que no lo sean, pero sí son muy buenos en lo que hacen. ¿Por qué? Porque tienen fuentes y además de tener fuentes, se informan, estudian. Es decir, hay códigos penales comentados donde te explican la diferencia entre hurto y robo. No es lo mismo un hurto que un robo. No es lo mismo visualmente un gol de rebote que un gol de 30 metros puesto al ángulo. No es Sí. lo mismo, pero bueno, valga la comparación. A lo que voy es a esto. La diferencia es importante, porque si vos cometés un hurto, no hay violencia. Y si no hay violencia, es más fácil para el ladrón salir de la cárcel. Y si vos cometés un robo, que es con violencia, esa es la diferencia básica, la violencia, es más difícil para el ladrón salir de la cárcel. Eso es fundamental para explicarle a la gente. No solamente el hecho en sí, hay diferentes maneras de encarar esta cuestión. A ver, vos podés hacer una muy buena crónica de un suceso y la crónica es atrapante de por sí. Pero explicar estas cuestiones ya forma parte de un análisis que a la gente le sirve para formar opinión. Cuando dicen entran por una puerta y salen por la otra, a veces están acertados o es acertada la conclusión, pero otras veces es por falta de conocimiento. Una cosa es el hurto, vos entrás y salís con más facilidad, y otra cosa es el robo, que es mucho más difícil. Por supuesto que esto es una cuestión que yo te explico así en líneas generales, Sí, sí, sí. es más profunda, obviamente, es más compleja, tiene que ver con cuestiones también de política criminal, una serie de conceptos que, bueno, acá sería muy largo y muy aburrido. Pero por eso te quise dar el ejemplo del fútbol. No es lo mismo, yo te digo, un gol de rebote ahí en un borbollón en el medio del área que uno que la pone en el ángulo desde 30 metros. Seguramente uno tiene una virtud, el otro no la tiene, al público le va a gustar más uno y le va a gustar menos el otro, al fanático le va a gustar el gol como sea, ya lo entiendo, pero bueno, hay diferencias, hay diferencias. Y eso, en definitiva, explicar estas cuestiones
un periodista que se dedica a esta rama lo puede hacer tranquilamente sin necesidad de andar por la Facultad de Derecho. Si le gusta el derecho, creo que lo haga, ¿no? Obviamente. ¿Pensás que el periodismo especializado en casos criminales es quizás el más difícil de hacer? Porque, a ver, lógicamente en todo lo que es el periodismo hay que tener responsabilidades en cualquier rama del periodismo, pero en lo criminal no podés, a ver, errarle en prácticamente nada. En cambio, en lo deportivo, lo ideal es que lógicamente que tampoco no te equivoques en lo que es un pase, o en una explicación del reglamento. Ahora, en lo criminal, el hilo es mucho, pero mucho más fino, me parece, porque hay mucha más exposición y sobre todo por cómo es el público acá, ¿no? Que le llega mucho lo que son estas investigaciones y las explicaciones de los casos. Y vos manejás leyes. El tema es que vos manejás leyes en más de un código penal, y hay un código civil también que te impone reglas. Vos no podés decir cualquier cosa. Claro. No se puede decir cualquier cosa, ni se puede especular cualquier cosa. Las especulaciones son válidas en la medida en que están basadas en hechos objetivos y probados. Y aún así son especulaciones periodísticas. Las especulaciones que valen son las especulaciones que en definitiva hacen en los tribunales. Difícil. A ver, hay un gran problema con el manejo de las fuentes. En ese sentido se parece mucho al periodismo político, que en definitiva el periodismo de casos criminales es un aspecto de la política. La política de seguridad está presente en todas las encuestas sobre interés de la gente. Pues fíjate que la mayoría de las encuestas al respecto te dicen, creo que ahora, las últimas, la primera preocupación de la gente es en época de pandemia y con gravísima crisis económica, con un gran porcentaje de pobreza, lo que más preocupa a la gente es la seguridad. Pues sin seguridad no vas a conseguir nunca laburo, no vas a conseguir que te asciendan. ¿Por qué? Porque está en peligro tu integridad física y ese es tu primer miedo, un miedo esencial, un miedo primario. Entonces te decía, yo siempre consideré esto mal llamado policial, que no lo es, insisto, como un aspecto del periodismo político, que en la Argentina se le ha dado muy poca bolilla y se lo ha bastardeado bastante, porque es muy complicado y además es muy sensible para los gobernantes, es muy sensible, a tal punto que son muy pocos los que se han dedicado al tema y los que la han pegado. Vos fíjate que así como las políticas públicas que tienen que ver con la economía han llevado a cada vez a mayor cantidad de personas a estar en la pobreza, cada vez las políticas públicas relacionadas con la seguridad han llevado a una situación de mayor inseguridad. O sea, hace décadas que no le pegan una. Y no le pegan una porque no se ocupan del tema, no están preparados. La política acá está armada como para otra cosa. Y es una lástima, es una lástima. Es una lástima comparando con otros lugares, es una lástima. No estoy diciendo que en otros lugares estén mejor que nosotros. Si nosotros estamos mal, pero lo que estoy diciendo es que por lo menos hay países que se ocupan del tema. Acá cada vez que hablas de estas cuestiones se habla por espasmo, ¿viste? Porque hay un secuestro espectacular y entonces todo el mundo habla de eso y entonces hay que hacer algo con los secuestros, porque matan a mucha gente cuando le roban el auto, como pasó a principios del 2000, entonces hay que hacer algo con relación a eso, pero es por espasmo, por Hechos concretos. episodios. Claro, no es una política pensada, bueno, de ahora, para mañana y a largo plazo. No es así. Lamentablemente no es así. Y bueno, volviendo al principio de tu pregunta, me fui por otro lado, es complicado porque, bueno, vos tenés reglas, que no las marcas vos, es la ley. Eso es un tema. Y el otro es que el manejo de las fuentes es muy delicado. Porque, como pasa en la política, cada uno tira para su lado. El fiscal tira para el suyo, el defensor tira para el suyo, la querella tira para el suyo, y a veces te cuentan tres historias diferentes sobre un mismo hecho. Ujú. Y vos con tu trayectoria muy amplia, con tu experiencia, ¿cómo analizás el público? Porque
yo tengo la sensación, y te quiero preguntar a vos si coincidís o no, que el público cuando escucha o cuando ve o cuando se entera de un caso criminal y se va enterando justamente de lo que ocurre, siempre hay partes, y el público siempre apoya una parte o apoya a la otra, dependiendo de cómo consume esa Sí, información. sí, es así, pero por una cuestión natural. A ver, la gente en público en general no analiza. Para eso, pero pues justamente, la primera opinión, la primera impresión es lo que cuenta. Hay gente, y no es una cuestión argentina, es una cuestión mundial, es sobre todo de los países latinos, donde vos te identificas con este o te identificas con aquel, o le tomás odio a este o le tomás odio a aquel. Acordate del caso de Ángeles Rawson. Todo el mundo quería que el culpable sea el padrastro, porque caía mal. Mm, Ahora, no hubo un análisis. claro, sí. Era muy difícil también el tema del análisis. Había que tener la cabeza muy fría, porque estaban ocurriendo las cosas. Y mientras ocurrían las cosas, hay que tener en cuenta también que así como nosotros pensamos o tenemos una primera impresión, los fiscales también tienen una primera impresión. Los fiscales son, a ver, más allá del conocimiento y el poder que tengan, a un tipo se le presenta y les cae mal, le cayó mal. Y en ese caso es un ejemplo, pero clavado, de lo que te digo, porque hasta la propia fiscalía iba en contra del padrastro, hasta que por esas cosas del destino, más por casualidad que por otra cuestión, apareció el portero. Me imagino que la gente debe recordar lo que ocurrió con Ángeles Rawson en Palermo. Pero lo del público, bueno, de eso se trata también nuestra tarea, de darle mayor elementos a la gente para que pueda analizar mejor o sacar mejores conclusiones que sean más razonables. No digo ni mejor ni peor, yo me equivoqué, no es mejor ni peor, sino más razonables. Hay conclusiones razonables opuestas, no hay ningún problema. Justamente de eso se trata un juicio penal. Hay dos conclusiones a las que llega Fiscalía y Defensa, que son, en muchos casos, en otros no tanto, según el hecho, ¿no? Que son razonables y son bien sostenidas. Y ahí está la tarea del juez de determinar cuál es la más apropiada para aplicar. Pero sí, es un tema bastante complejo, donde a veces no solamente el conocimiento, sino que la experiencia tiene mucho que ver. Ujú. Ricardo, ¿vos cómo te preparás para los programas? Cámara del Crimen, que siempre va tocando distintos casos. ¿Cómo es eso? Seguramente, bueno, con lo que es la producción, con Rolando Barbano, quien es ahora tu compañero. Sí. Contarnos detalles de la preparación, de qué manera se forma eso. Y hacemos un par de Zoom ahora, ya no hacemos las entrevistas, las reuniones personales, pero hacemos 2 Zoom por semana, donde vamos definiendo los temas, vamos descartando los temas. Es decir, descartar temas no significa olvidarse de los temas, simplemente que el programa tiene 1 hora y media, el desarrollo a veces de 1 o 2 temas es largo. Yo creo que tiene que ser largo, aún teniendo su ritmo. eh, mm, eh, tiene que estar desarrollado como corresponde para que se entiendan todas las posiciones y la nuestra. Hacemos dos reuniones, ahí discutimos, hay un intercambio de ideas, de temas, van surgiendo 1, 2, 3, 4, que son los que van quedando para el programa siguiente. Insisto, los que no quedan no es que se descartan, sino que se vuelven a considerar a la semana siguiente y así sucesivamente. Y bueno, después que definimos cuáles son los temas que vamos a tratar, vemos cómo los tratamos, qué valor agregado le vamos a dar. En una época hacíamos puestas en escena, cuando yo no estaba rolando, en otra época de Cámara de Crimen. Cámara de Crimen ya lleva 8 años. Este, Ahora es distinto, porque bueno, ya somos dos, y bueno, vamos viendo cuál es la mejor manera para que uno explique una cosa, el otro explique otra,
y yo tengo mi momento, que es el de lo que quedó en el tintero, que es una especie de columna sobre el contexto que rodea el caso que estábamos tratando. Este, pensamos tener una sección que le llamamos desarmadero porque desarmamos noticias, en realidad esa era la idea, pero contamos casos clásicos vistos desde la redacción de un diario, porque los dos trabajamos en el mismo diario. Bueno, y así se va armando, cada uno va agregando su punto de vista, cómo se puede mostrar más gráficamente una situación determinada, qué sé yo, para explicar que la justicia a veces es una tómbola, no pusimos una tómbola, pusimos ¿cómo es? No me viene la palabra. Sí, sí, algo que represente a eso, sí. Claro, no, es como la rueda de la fortuna. En lugar de ser Claro. cada casillero un premio, que en realidad cada casillero era inimputable, sobreseído, condenado, absuelto. Y bueno, como es una rueda y depende del juez que te toque, eso es lo que queríamos decir nosotros. Era como una rueda de la fortuna. Y entonces la hacíamos rodar y caía donde caía. Bueno, a eso me quería referir. Ujú. ¿Tenés tiempo libre? Te pregunto porque, bueno, están los programas. Hace poco, bueno, ahora estás con el libro que salió hace poco, el último, de Crímenes Sorprendentes en el Vaticano. En el Vaticano, sí. ¿Vos para disfrutar, digo, en lo personal o estás mucho más abocado en lo que es el periodismo? ¿Y qué haces cuando por ahí no tenés que trabajar? Y mirá, es muy difícil, me tienen que arrastrar en realidad, no tengo tiempo. Eh, no, Complicado. sí, no, yo descanso antes de descansar, si descanso, qué sé yo, a veces mirando un partido viejo, a veces, qué sé yo, no sé, este, haciendo, escribiendo alguna cosa que nada que ver, o haciendo un jueguito por la computadora. O saliendo con la familia. Lo que pasa es que ahora, yo te digo, salir con la familia lo hacía antes, no muy seguido, pero ahora no por el tema del COVID y demás, ¿no? No, nos cuidamos bastante con eso. Eh, Así que, bueno, nada, leyendo un libro que no tenga nada que ver con todo esto, son maneras de descansar la mente y de distraerme, ¿no? Sobre todo. O estar Claro. con la familia. De hecho, por ejemplo, hoy que no voy al canal, no estoy trabajando todo el día, después estoy obviamente con mi familia. Ujú. Yo estaba comentando el libro, el último libro que salió hace muy poco, hace un mes, 2 meses, Sí, salió el 1 de marzo. claro, de crímenes sorprendentes del Vaticano, en el Vaticano. Ujú. Contanos cómo se gestionó eso y cómo sobre todo surgió la idea, porque vos habías escrito libros sobre crímenes, pero de Argentina, y esta vez lo De hiciste del Argentina. Vaticano. ¿Es Sí, es verdad. un desafío más o cómo lo tomaste? No, no, sí, claro, fue un desafío, efectivamente, porque, bueno, no, primero te quiero decir que no descarto continuar con crímenes nacionales, pero Mm, también hay muchos casos, muchas historias. Vamos a hablar de historias, porque los libros cuentan historias. Hay claro. muchas historias internacionales que no son muy conocidas y que valen la pena eh, difundir, contar. Lo del Vaticano surgió a raíz de un solo caso, que después se transformó en 13, que son los que forman el libro. El caso fue, el que originó todo esto, fue la desaparición de una chica de 15 años en Roma, en 1981. Eh, Emanuela Orlandi, si no me equivoco. Manuel Orlando, exactamente, sí. Siempre me interesó ese caso, no solamente a mí, a otros periodistas también, porque si uno la busca por internet va a ver que hay artículos de periodistas argentinos. Santiago O'Donnell, por ejemplo, por nombrar uno, cuyo artículo yo leí, fue uno de los primeros que leí, se han ocupado del tema porque es un misterio al día de hoy. Después han pasado un montón de tiempo, de años, pero sigue siendo un misterio. Y tiene que ver con lo más oscuro del Vaticano,
cosas que generalmente no trascienden. Y como el periodista suele contar cosas que no trascienden, o que trascienden poco, o que pasan desapercibidas, bueno, esta a mí me interesó mucho. Una chica de 15 años, ciudadana del Vaticano, que desaparezca y no se sepa absolutamente nada, es raro. Más raro cuando te dicen que pudo estar, de hecho, se metió en el caso, quien atentó contra Juan Pablo II en el Vaticano, el turco Mehmet Ali Askar, decía que era la tenían secuestrada, y que la iban a devolver a cambio de la libertad de Askar, que estaba preso por atentar contra el Papa, nada menos. Pero bueno, esa pista se perdió, o no resultó ser sólida. Se decía que había orgías en el Vaticano con cardenales. Bueno, en realidad hasta se llegó a decir que era un vuelto, es decir, una venganza, porque el Vaticano manejaba un banco, o protegía un banco, el Banco Ambrosiano, que lavaba plata de la mafia, y que fue una venganza de la mafia porque el Banco Ambrosiano quebró y no le devolvió un peso a nadie. Y ahí había millones y millones de dólares o euros, como vos quieras ponerlo. Y esa plata no se devolvió. Teorías sobre la desaparición hay muchas. Lo concreto es que desapareció la chica y no se sabe al día de hoy nada. A raíz de eso, yo lo propuse hacer, y en la editorial sudamericana, en Penguin, Random House sudamericana, me dijeron con buen criterio que sería bueno, que seguramente en el Vaticano, no exactamente como este caso, pero que seguramente hay o ha habido otros casos misteriosos u otros crímenes que no trascendieron, o que trascendieron así muy superficialmente. Claro, era una época de pandemia. ¿Cómo hacía yo para buscar más casos? Algunos tenía en la cabeza por historia nomás. Pero bueno, gracias a mi época de vivir en Italia, yo tengo algunos conocidos allí, una abogada, por ejemplo, que es una de las pocas, y no la única, que puede litigar en el Vaticano. No cualquier abogado litiga en el Vaticano. Digamos que es una de las pocas que litiga en el Vaticano, que representa a la familia Orlandi. Y ella tiene mucha información de este caso y de otros. Me dio todo lo que tenía, me conectó con otras fuentes, con arqueólogos, con historiadores, etcétera. Y así fui armando historias que arrancan en el año 450, con el crimen de una filósofa en Alejandría. Un crimen, digamos, instigado por el patriarca católico cristiano de Alejandría, que hoy es un santo, San Cirilo, pero que en aquel entonces no era ningún santo. Desde ahí en adelante fui recopilando datos, armando las historias, chequeando con las fuentes apropiadas, y bueno, escribí 13 historias que van desde el 450 más o menos, un poquito antes, 415, hasta 1998, cuando mataron a 2 guardias suizos y a la mujer de uno de ellos. Caso que en su momento sí causó conmoción, pero después se olvidó. Y realmente no hay que olvidarlo porque quedó impune. Claro, y pasó dentro del Vaticano. Claro, hasta el día de hoy está impune, y la madre de uno de ellos todavía sigue reclamando en el Vaticano para que le den una respuesta, ¿no? Uh-huh. Y después se pasa por toda la historia. O sea, hay papas que tuvieron hijos con senadoras romanas, que a su vez esos hijos también fueron papas. Obviamente están los Borgias, el proceso a los templarios, que eran los grandes banqueros de Europa. O sea, la historia, que algunos casos son historias que uno da el nombre y dice, algo recuerdo, pero lo que está detrás de esa historia es lo que se cuenta en este libro. Uh-huh. Ricardo, ¿cuánto hay de verdad cuando se dice que, por lo menos acá en Argentina, la realidad supera la ficción en cuanto a lo criminal? Me llama mucho la atención eso. Sí, porque es así. No hay...
La mayoría de los grandes guiones de cine negro estadounidense de los años 40 están basados en casos reales. Este, sí, Claro. los casos reales, yo creo que a mí me parece siempre que superan la ficción, lo digo siempre. Este, no estoy en contra de la ficción. Parece que los guionistas que hacen ficción o los novelistas tienen una gran imaginación que yo no tengo. Eh, pero la mayoría están basados, la mayoría, digo, muchos de ellos que han sido éxitos, están basados en casos reales que después fueron transformados en novelas. Pero sí, yo creo que sí, que la realidad supera siempre la ficción. Ujú. ¿Y cuál es el caso que más te impactó? Yo, antes de hablar con vos ahora, te estuve investigando un poco y vos te referías mucho al caso de Nelson Madaf, de un chico Sí. que, bueno, el caso que no fue caso en realidad porque el hecho en sí no existió. Si querés, te pido que cuentes eso y además te pregunto cuál es el que más te sorprendió o el que más te chocó, si querés llamarlo así. Mira, sí, ese me impactó mucho, ¿no? Hay muchos casos, en verdad son muchos. Sí, sí. Por lo general, los casos que más te pegan son los que tienen que ver con chicos. Mm. Esos son los que más te pegan, claramente. Uno en particular, lamentablemente, ojalá existiese uno en particular, hay muchos. Cuando digo chicos jóvenes, gente joven. Esos son los que más te golpean. El de Nelson Madaf, porque vos lo dijiste, es un caso que no existió y fue un caso creado por la política. Fue un caso creado para que un gobernador tuviese respuesta a la pregunta de qué pasó con una chica que había desaparecido. Y no había desaparecido la chica porque la policía, esto pasó en San Luis. En San Luis no se investigó, en San Luis eh, se inclinaron por lo más fácil, que era agarrar a la última persona que estuvo con esa chica, que era Nelson, que tenía 19 años. Se inclinaron por el método de investigación más antiguo de la Argentina y más fácil también, que fue la tortura despiadada. Y todo eso por un caso que no existió, ¿por qué? Porque él era inocente, no, porque no había crimen. La Claro. chica se había escapado de la casa y estaba en San Juan. Obviamente no, nadie sabía nada de eso. Hay dos dramas en el caso de Nelson Madaf. El drama de Claudia Díaz, que es esa chica de 16 años, que se fue de la casa porque el padre le pegaba, eh, sin un peso, y hasta tuvo que, fue captada por cafillos en San Juan, se debió prostituir, vivió con un tipo que ella tenía 16, el tipo tenía 54 hijos, y tenía 4 o 5 hijos, con ella tuvo 4 hijos más, la tenía como una esclava, o sea, escapando del padre, ella tuvo una desgracia, eh, o sea, continuó con su desgracia, ¿no? Con su tragedia. Tuvo otra tragedia. Y después lo de Nelson, a quien acusaron de una cosa que no existía. Mm. Y todos los medios, toda la policía, todos los fiscales, un juez que hasta le pegó una trompada, que después no fue más juez, lo destituyeron, pero no por eso, por otra cosa. Eh, Todos ellos armaron un caso que es una vergüenza para la Argentina, que se trata de ocultar, que no se menciona mucho, y que por eso me impactó, por eso siempre lo nombro como el que más me impactó. En realidad, el que más me impactó, no hay un grado, ¿viste? No hay gradación, este más, este No. menos. Hay muchos que te golpean. Lo cuento porque, bueno, tiene dos tragedias en una. Y además porque no hubo delito, sino que fue una acción del Estado contra una persona a la que destruyó completamente, porque Nelson Madaf después de la tortura no sirve para nada. De hecho, hasta para seguir torturándolo le daban inyecciones como calmante. Esas inyecciones se las daban con la misma aguja infectada y de esa manera se contagió el HIV. No de una manera sexual, no,
sino a través de las inyecciones que le daban como para calmar, como calmantes, para después seguir torturándolo. Es una cosa espantosa desde todo punto de vista. Vamos a decir, ¿cuándo pasó esto? ¿En la época del gaucho? ¿En la época de la guerra civil argentina? De decir, no, 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 no. Pasó en 1989, 90, 91, 92, 93. Sí. Y terminó en el 98, cuando por una casualidad, o no tanta, fue descubierta Claudia Díaz en San Juan. Bueno, esa es la historia. Ujú. Ricardo, vos al principio mencionabas algunos trabajos que tuviste en Italia, eh, pero más allá de esto, ¿siempre desde chico tenías la idea de ser periodista o dedicarte al periodismo? ¿O fue algo No, que empezó con el tiempo? no, yo quería ser médico. Médico. Yo quería ser médico, sí, yo quería ser médico. Y como pasa siempre en ese tipo de cosas, como es, serás lo que debas ser o serás abogado. Y caí en Figueroa Alcorta. Primero en la UCA y después en Figueroa Alcorta. Después Ujú. mi viejo fue verdulero, no podía pagar una privada, lo intentó pero no pudo, y bueno, ahí quedamos. Pero no, yo quería ser médico, quería ser, bueno, lo de siempre, ¿no? Lo de todo pibe. Quería ser el 9 de Boca, eh, este, Fanático de Boca. y sí, sí, hacía 4 cuadras de la cancha en una época donde la Boca estaba dividida entre Boca y River. Había muchos hinchas de River, sobre todo los Claro. tanos de antes. Estaba dividido, estaba muy dividido. De hecho, yo tengo, aunque ya murieron, familiares, tío abuelos, tíos, que eran de River, fanas de River, fanas. Y no podíamos ir a la cancha juntos. Mirá vos. Y, ¿cómo es? Pero sí, sí, fanas de Boca, sí. Ujú. ¿Y nunca ejerciste como abogado? No, nunca Sí. te salió esa intención No, porque de hacerlo. me fui enseguida a Italia, no, me fui enseguida a Italia, no. Ujú. Bien, ahora, Ricardo, yo te voy haciendo las últimas para cerrar. Sí, claro. Em, ¿No sentís que a veces el público con lo que es el periodismo criminal y hasta incluso el periodismo político, el público lo que busca es que a veces el periodista resuelva los casos Sí, cuando se cuentan? Eso creo que pasa mucho, sí. sobre todo con las redes sociales. Me parece que es algo casi que Bueno, yo con las cotidiano. redes sociales tengo un problema. A mí no me gusta. Es decir, en realidad no voy a decir las redes sociales. Voy a decir Twitter. Twitter a mí me parece que es una aberración. Directamente es una aberración. Sí, es complicado. Yo Este, tengo y es difícil, sí. yo no, es que lo probé, es decir, no lo digo bien de afuera. Lo digo habiendo estado allí y lo probé y realmente es una cloaca. No, no. No, yo lamento profundamente. Mira, decía Umberto Eco, filósofo, semiólogo italiano, ya fallecido lamentablemente, eh, él vio el inicio de las redes y él decía, bueno, dos cosas fundamentales. Hay tanta porquería en esas redes que es muy difícil separar la paja del trigo, saber qué información es buena y cuál no es buena. Eso para un periodista no sirve. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que Twitter convierte al borracho del pueblo en un sabio. Cualquiera opina. Es decir, Claro. más de uno cuando yo digo esto me dice, usted es antidemocrático. No, justamente, la democracia es que opinen todos, pero en su debido lugar. Sí, nadie está en contra de que en el bar, en la plaza, en las manifestaciones, la gente opine y diga lo que quiera. Pero armar una red para opinar porque a mí me parece, no, anda al bar, hermano. O juntate con tus amigos y hablalo con tus amigos. O ponete un banquito en la esquina de tu casa, subite al banquito y despotrica todo lo que quiera. Pero yo no tengo por qué saber lo que opina gente que no conozco. Eso es antidemocrático. Es más bien autoritario. Que yo tenga que saber que a uno le gusta esto, no le gusta lo otro. A mí qué miércoles me importa. No me importa. Sí. Entonces, no, Instagram más o menos zafa, más o menos zafa. Yo la tengo desde hace un tiempito y más o menos zafa. Pero digo, las redes.
A mí lo que me llama mucho la atención es que los gobiernos tengan Twitter. Por ejemplo, no me parecía extraño que Trump lo tuviera. Trump es lo más parecido a un chimpancé, mejor dicho, a un orangután anaranjado. No lo digo yo, ¿eh? Se lo decían los humoristas políticos de Estados Unidos, como Bill Maher, por ejemplo, que es un tipo que tiene mucho público en Estados Unidos, que su programa es muy visto y se la pasó 3 años puteándolo a Trump directamente. O sea, pero no porque sí, por las cosas que hacía o por las cosas que decía. Bueno, al margen de todo esto, saca Twitter del medio. No sé cómo llegamos a la pregunta original, ¿cuál era? ¿Cuál era la Eh, pregunta original? Me olvidé. sí, no, sí, igual está bien, esto es más una charla. No, yo lo que te Sí, no, más preguntaba, bien. yo lo que te preguntaba es si no crees que a veces el público pretende que el periodista resuelva Ah, los casos. yo me fui por la rama, me fui por la rama. Me fui por la rama porque tengo un tema con este asunto de Con las las redes redes. sociales, especialmente de ti. Bueno, sí, claro, pero ¿por qué? No solamente pretende eso, sino que también pretende gobernar el país. ¿Pero por qué? Hay una razón de ser. No tiene confianza. No tiene confianza en los políticos y no tiene confianza en los jueces ni en los fiscales. No hay confianza. Los jueces, los fiscales, los legisladores y los políticos en general se han encargado de que el público perdiera la confianza en ellos. El público en general, porque siempre están los militantes que algo del árbol se cae y justo está a la mano de ellos para recibirlo, como por ejemplo las vacunas. Claro. Ujú. ¿Podés dar un adelanto de lo que va a pasar mañana en Cámara del Crimen? ¿Qué caso se va a tocar? ¿Qué vamos a hacer mañana, Camacre? Todavía estamos dando vuelta. No, el caso de una chica, no, el caso de una chica que hay dos casos. Una desaparición de un policía, desapareció, desapareció hace 2 años. Este, policía de la ciudad de Buenos Aires, un pibe de 25 años, que desapareció de manera misteriosa. Estaba en su casa, salió con todo, menos con su teléfono celular, una cosa rara, ¿no? Estaba de franco el pibe. Y desapareció, sacó plata del cajero, fue a comprar una pala a un Easy, salió del supermercado y nunca más se supo de él. Un caso muy misterioso. Y el otro es de una chica, como te decía, que ahora hay una novedad. Ella cayó de un balcón, estaba con el novio. El novio en principio zafó. Bueno, parece que ahora no. Eh, Te adelanto dos de los casos que vamos a tratar mañana. Ujú. Bueno, Ricardo, para mí fue un placer haber hablado con vos, de verdad lo disfruté mucho, espero que vos también la hayas pasado Sí, bien. no me Y preguntaste nada de Boca Huracán, pero no importa. ya cuando jueguen de nuevo ahí podemos llegar No, a- del último partido no. En general, vos sabés que cuando yo vivía en Barracas, no estaba muy lejos, tenía que caminar unas 20 cuadras. Claro, Iba hasta a Cancha Huracán, iba con frecuencia. No solamente cuando jugaba Boca, a veces iba para ver algún partido. Este, siempre fue un cuadro que tenía cierta afinidad con Huracán. Y bueno, nada, pensé que me ibas a preguntar algo de Huracán. no, a ver, está en Parque Patricios, así que sí, estaba cerca. Y bueno, Y yo estoy a ver, sobre la avenida Montes de Oca, estaba, mejor dicho, hace mucho ya. A Montes de Oca y Bransen, empezaba a caminar por Bransen hacia arriba y cruzaba el puente y ya estaba en Pompeya perdón, en Parque Patricio y estaba cerca. En esa época sí podía caminar tanto. entonces cuando jueguen Boca Huracán vamos a hablar largo y tendido. Sí, 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 sí. Hubo Bueno, muchos jugadores de Huracán que vinieron a Boca y tuvieron mucho éxito. sí, 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 es que históricamente Huracán y Boca han tenido y tienen hasta ahora buena relación. Siempre son clubes que Sí, se sí, sí, llevan sí. muy bien, la verdad.
Sí, 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 sí. Con la rivalidad del caso, eso desde ya. Claro, Pero eso pasa siempre. no hay una pica especial ni nada por el estilo. Bueno, nada, yo que te comentaba eso porque como futbolero pensé que ibas a preguntar algo de Boca Huracán. Pero todo bien, todo bien. Bien, bueno, Ricardo, muchas gracias. Aparte por el cierre de entrevista, ya te repito, cuando jueguen Boca y Huracán, vamos a hablar un poco del partido. Ahí cuando se enfrenten de nuevo hay que ver cuándo, pero bueno, para mí será un placer. Gracias, Ricardo, de verdad, tocamos No, pues distintos nada. temas. Ahí estuve leyendo los comentarios, mucha gente que se fue sumando. Y bueno, muchísimas gracias, en serio. Bueno, no, gracias a vos. Para mí fue un placer, una charla muy linda. Te agradezco mucho y un saludo para todos tus seguidores, ¿eh? Bien, bueno, muchísimas gracias, Ricardo, y cuídate. De verdad, un Chao, abrazo grande y un placer. Chau, chau. chao.